Forma de partir, a mí me gustaría hacerlo desde Chile. Ajá. Y decir que durante todo el siglo XIX hay una gran disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo, vigente hasta Estamos hablando de los 1800. Estamos hablando de 1800 en adelante. Sí, claro. Hay una disputa permanente, tanto es así... Te fuiste muy atrás. Es que un presidente se suicida por supuesto, exactamente igual como se suicida este otro presidente en el siglo XX. Después de haber perdido una guerra. La muerte de Balmaceda y la muerte de Allende están vinculadas por los problemas que tienen el Ejecutivo con el Legislativo, a tal punto que el Congreso le niega recursos al presidente para apoyar a los chilenos en la Guerra del Pacífico. Es decir, estamos hablando de una disputa muy larga. Muy enfrentado. Claro, y eso yo en ese sentido entiendo la analogía, pero no sé si llego más allá. Claro. ¿Tú cómo lo ves? No, yo creo que respondiendo un poco específicamente a esta pregunta, me parece que el contexto internacional condicionaba de muchas maneras lo que pasó con la Unidad Popular. O sea, evidentemente estábamos con la liberación de los hippies, estábamos con el mayo del 68, estábamos en un contexto de Guerra Fría, estábamos con las batallas por Vietnam. El contexto de impulso del socialismo hacia América Latina era una corriente. Y dentro de esa corriente yo creo que hay que marcar esta experiencia que aflora, que no viene de la nada, porque Salvador Allende cuando llega al poder viene con un programa cuya apertura ya se ha hecho en el gobierno anterior. O sea, la reforma agraria era prácticamente una propuesta de la FAO. Sí. Sí, Estados Unidos representaba al mundo libre de alguna manera, se autodenominaban ellos, los soviéticos eran comunistas, y Estados Unidos había tenido algunas derrotas previas importantes, y Chile en ese escenario de Guerra Fría adquiere una importancia singularísima. Estamos hablando del gran mundo que se pelea un poco también a Chile por lo que representó la Unidad Popular y el ascenso del primer masista en la historia por los votos al poder. Ascanio, ¿cómo ves tú el tema de la lo que no sabíamos en esos días y que hemos venido a saber después, digamos, era que unos meses antes del golpe de Estado, la Unión Soviética había dado por perdido Chile, ¿no? Había declarado oficialmente que esto era inviable. ¿Se lo dijo en la cara a Allende Brezhnev? No sé si se lo dijo tan en la cara, pero no le prestó la plata, que era lo fundamental, claro. Se lo dijo al cerrar la billetera. Hay un embarque de armamento pesado que viene en marcha y Brezhnev decide desviar, ¿no? O sea, a entregar en el fondo a Salvador Allende a lo que va a ocurrir finalmente, que es el golpe de Estado. Lo verían como inevitable. Ellos nunca estuvieron de acuerdo. Pero eso no lo sabíamos. Nunca creyeron muchos, sí, Ascanio, yo creo que, y anterior a creerle o no a Allende, en la vía democrática de la revolución comunista. Era más bien hacerle consolidarla por la vía de las armas, por la vía violenta. Esa era la lógica soviética. Yo creo que por eso tenían un poco de distancia, Allende. Sí, ahora era... Llega por la democracia, no va a durar mucho. Lo que describes tú es más bien la lógica cubana, ¿no? Bueno. Que es la que está más en la cosa armada, digamos. Y es la Los soviéticos tienen una cuestión más política, de todas maneras. Sí. Y por eso llegan a esa evaluación. No, por supuesto. Claro. Sí, no, tienes toda la razón. Pero tampoco nunca manifestaron un apoyo que se tradujera en dinero, en créditos. Claro. Tampoco podríamos decir que los soviéticos apoyaron a Allende desde un principio. Que le hicieron la concha a Estados Unidos por ganarse este Chile difícil. Claro, porque representaba de alguna manera la Revolución en Libertad una oposición. Esa era la de Frei. Frei Montalva. Una oposición a la Revolución Cubana. Y Allende es alguien que llega a proponer un camino democrático hacia el socialismo. Y evidentemente es una cosa que cambia absolutamente. Ahora, hablamos de la Guerra Fría, hablando del contexto mundial. ¿Qué pasaba, en tu opinión, en Chile en esos años que permite de alguna manera este experimento extraño de Allende llegando al poder por la vía de las urnas? ¿Por qué se posibilita la llegada de Allende al poder? Que es una causa, yo diría, de las cercanas para el golpe. No se explica el golpe, obviamente, sin un gobierno de la Unidad Popular. Porque hay quienes sostienen, y esto se lo escuché al profesor Gress, si no me equivoco, Sergio Gress, que había una serie de aspiraciones de la clase obrera insatisfechas por décadas, que también están en el corazón de las razones en virtud de las cuales Allende llega al poder. Mira, cada vez que me han invitado a mí a hablar de la experiencia del gobierno de Allende y del golpe y qué sé yo,
en mi mente siempre surge la idea de que estamos viviendo en universos paralelos. Yo, como el cuento de Borges, el jardín de los senderos que se bifurcan, así. ¿Qué es lo que es y qué es lo que pudo haber sido? Yo tengo una visión completamente local de lo que pasó y del gobierno. No creo mucho en las entelequias de Chile jugando en un orden internacional y que este fue una especie de campo de batalla entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No, realmente no lo creo. ¿Pero hubo intervención de la CIA o no? ¿Hubo plata? ¿Hubo intención de Nixon de pedir primero y derrocar después? Yo creo que se me ocurre a mí que la CIA debe intervenir en cuanto conflicto existe en el mundo y en cuanta situación existe en el mundo. Ajá. Yo creo que puede haber habido. Ajá. Que yo sepa, nunca la vi. Claro. A eso vamos. Pero creo de que si la hubo, fue totalmente marginal al grueso de los acontecimientos. Lo hemos comentado y ayer, en estos días, tuvimos una entrevista en un programa anterior a este, La Cultura Verdadera, por un libro, el segundo que tú escribes, además de Testigo Privilegiado. Y tú no eres creyente o partidario de que se sostenga la tesis de que esto fue una victoria norteamericana por la vía de la intervención, sino que este es un golpe de chilenos en Chile. No hay duda alguna que Estados Unidos tiene que haber visto con mucha preocupación el hecho de que se le pudiera crear en América Latina una especie de segunda Cuba. Eso lo doy por descontado. Lo doy por descontado, y dentro de eso debe haber iniciado todas las acciones desestabilizadoras de ese régimen que son usuales en la política norteamericana en América Latina durante mucho tiempo. Ya que tocas el tema de la intervención norteamericana, de la CIA, el fracaso de Estados Unidos en evitar que Allende fuera presidente es el fracaso de un intento de intervención en Chile anti-Allende, que es bastante más antiguo, tengo la impresión yo, que lo que ocurre antes de la elección en que gana Allende, antes de que asuma Allende, antes del golpe, y tiene que ver incluso con la elección de Frei Montalva en el año 64. Sí. Mira, donde la CIA, y de eso hay testimonio en el informe Church, interviene financiando parte de la campaña de Frei Montalva. Sí. ¿Es así o no? Sí, $10 millones entre el 63 y el 74. Esa es la cantidad. Totales. Hay dinero asignado, uno puede dar nombres de partidos, de empresas, de instituciones, de medios, donde fue repartida la plata, porque el informe del Senado es tremendo. Pero mucho más tremendo... ¿El Senado norteamericano? Claro, es Tim Weiner, un periodista norteamericano que durante 30 años está trabajando el tema de la CIA, y publicó un libro que es El legado de ceniza, y donde en un capítulo toma todo el tema chileno, explica Kissinger, Nixon, con la idea de que tenían que frenar al gobierno de Allende y los fracasos. Pero lo más grave de todo, y lo que él publica ahí, es la forma como la CIA trata de intervenir en el secuestro de Biot. Eso es un dato, porque compran a los 3 jefes más importantes de las 3 ramas de las Fuerzas Armadas. Sin la FACH no. Carabineros, aclaro, la Armada y el Ejército, una cantidad de $50.000 más metralletas y todo un tema destinado a este secuestro, que finalmente se le fue de las manos porque el secuestro lo terminó haciendo la gente del general Roberto Biot Marambio. De tal modo que la CIA quedó en un segundo plano. Incluso uno de los, el coronel que estaba en la Embajada de Estados Unidos en Chile, en Santiago, cuenta cómo le va a certificar que las armas no han sido disparadas, y le va a pedir que le devuelvan el dinero. Estamos hablando del intento de secuestro del general Schneider. Claro, estamos hablando del 22 de octubre del año 70. El 4 de septiembre es elegido Allende, claro, y el 24 de octubre tiene que ser confirmado en el Congreso. Y antes de se genera secuestro que termina con el asesinato. No muere al tiro Schneider, muere el día 25, pero agonizado. Y no solo eso, como derrota de la CIA, sino que ni siquiera sabían que el golpe fue el martes. Bueno, ya iremos avanzando. ¿Cómo ves tú todo esto que se está planteando aquí en la... Yo quería hablar del contexto mundial, pero nos fuimos al tiro a la CIA. No, yo creo que ahí el golpe es eminentemente local. El golpe de Estado, la acción militar, digamos, ¿no? De hecho, el día 11, a pesar de lo que se dijo y de las leyendas que circularon, casi no hay extranjeros muertos. No hay presencia relevante, digamos, de personales extranjeros, ni cubanos ni norteamericanos. Ni norteamericanos. Claro. Eran las dos leyendas que había. No hay ningún incidente. Los 10.000 cubanos armados, que era una. Sí, era falso eso. ¿No? Pero lo que sí es verdad es que el conflicto, siendo interno, tenía un contexto
internacional. Como dice Orlando, es imposible que Estados Unidos no se preocupara de que surgiera un segundo gobierno comunista en América Latina. En este caso, no cabe ninguna duda. Ya había sacado el año 64, creo, si no me equivoco, bueno, Frei ganó, mirando para atrás, Frei Montalva, 56% de los votos, versus 39, que ya es mucho, de Salvador Allende, que le costó convertirse en candidato el 70, no fue de consenso, fue con forceps, pero tenía una buena posibilidad electoral y así saca la primera mayoría y es finalmente confirmado por el... Ojo que son mayorías de 30.000 votos. En el caso de Allende respecto de Alessandri, 40.000, prácticamente. O sea, son nada. 36,2 contra 35,8. Claro, ahí tiene mucho que ver lo que dice Roberto respecto de las tensiones de los gobiernos. Gobiernos formados con minorías, en verdad. Sí. ¿No? Un 30 y algo es una minoría, ¿no? Sí, eso iba a decir yo, que la verdad de las cosas es que cuando se habla del triunfo de Allende como resultado de que ondas corrientes en el país, no nos olvidemos que el triunfo de Allende fue por una cantidad de votos de la izquierda que es más o menos la histórica, y no más. Yo en mi larga ya vida he visto, creo que esta elección que de ahora va a ser la número 12 que vivo. Bueno, en todas estas elecciones, las únicas veces que he visto ganar a la derecha ha sido por divisiones en la izquierda, y la verdad es que es así. Don Jorge Alessandri Rodríguez llegó al poder porque todos conocemos las circunstancias, y qué sé yo, y lo que va a ocurrir ahora probablemente sea el resultado de lo mismo. Pero de manera de que eso es historia de que Chile estaba en un viraje ideológico tremendo. La verdad es que la votación que tuvo Allende es la históricamente que tenía la izquierda dura. Porque en términos de cifra, Arturo, saca menos votación el 70 Allende que el año 64. Exacto. Y Frei Montalva es electo por la votación de C, pero además con parte importante de la derecha. Claro. Sí, con la derecha. Claro, con los 3/3. Pero, sin duda, y además un agravante, Allende no solamente llega con 1/3 y tiene que gobernar con los otros 2/3, con lo que nunca consigue. Nunca fue un gobierno mayoría de la Unidad Popular. Yo respecto a eso hay dos circunstancias que me permitieron asomarme un poco a ese panorama. Una vez fue un comentario que me hizo don Eduardo Frei, años después, o sea, cuando entre los primeros años del gobierno militar, hasta que murió, yo me veía con cierta regularidad con don Eduardo y conversábamos horas enteras. Y en una circunstancia, él me planteó a mí, me dijo, mire, le voy a plantear un problema teórico. Si usted tuviera que juzgar el resultado de un gobierno por un solo factor, ¿cuál elegiría? No me conteste ahora, me dijo, piénselo. Bueno, yo realmente lo pensé. Yo iba a estas reuniones con gran respeto y con mucha admiración. Y efectivamente, incluso llegué a creer que se le había olvidado la cuestión. Pero como 2 meses después, me dice, oiga, ¿se acuerda de lo que le planteé hace 2 meses? Okay. Entonces, sí le dije yo, presidente, ¿y qué conclusión ha llegado? Mire, le dije, yo he llegado a la conclusión de que es un tour de force increíble juzgar a un gobierno por un solo factor. Pero ya que estoy forzado a elegir uno, le voy a decir cuál he elegido. He elegido que me diga quién lo sucedió. Si a un gobierno en un país como Chile lo sucede quién viene a continuar, a profundizar la obra de este gobierno, ese gobierno ha sido un éxito. ¿Le cayó como una bomba a don Eduardo? Pero si viene, si resulta que es sucedido por quien viene a demoler la obra que hizo, ese gobierno ha fracasado. Punto. Bueno, no le gustó, pero para nada la cuestión. Y empezó... Él asumió esto, pero me encontró razón. Me dijo, bueno, mire, no hay duda de que es algo muy de peso lo que usted está diciendo. Y se lanzó a una especie de síntesis de por qué su gobierno había tenido fallas. Entonces me dijo, yo creo que yo cometí algunas fallas grandes. A ver, tuve malas relaciones con las Fuerzas Armadas. Más que nada... tuve relaciones frías porque no los conocíamos. Yo llegué a la presidencia con el gran pecado de desconocer en una forma inaceptable lo que es el mundo militar. La democracia cristiana no había ejercido nunca el poder antes. Ya. Y segundo, me dice que yo, en el entusiasmo por hacer un gran gobierno, llevé al gobierno lo mejor del partido y perdí el control del partido.
Entonces, esta pérdida del control del partido, que cayó en manos de mis adversarios internos, le produjo a mi gobierno tremendas limitaciones. Y tantas, me dijo, que al final tuve que resignarme a correr la sucesión con el único con que perdíamos. Teníamos 10 opciones para ganar y tuvimos que correr con la única que perdíamos. Y la perdimos. Entonces, ahí existe en esa análisis del propio don Eduardo Frei, se muestra el tema de las fuerzas internas dentro de la democracia. Tú me estás hablando de Radomiro Tomic, de esa opción de C que pierde, sale tercero. Exactamente. A cierta distancia, pero no tanta tampoco, de los dos primeros que fueron Allende y Alessandro. Exacto. Hay que considerar ahí el cambio que hace Frei del artículo 10 de la Constitución, el de artículo de la propiedad. Cuando la propiedad privada deja de ser privada en Chile el 68, aparece la izquierda cristiana, aparece el MAPO, aparece la crisis dentro del partido, y es el punto de inflexión en el cual el gobierno de Frei pierde la izquierda que tiene adentro del partido y se queda solo con un brazo derecho que después va a ser el que va a votar obviamente en contra de... Esa izquierda que tenía dentro del partido adquiere vitalidad, vida propia, encarnada por Radomiro Tomic, que encarnó también en esa campaña presidencial. Yo recuerdo algunos discursos que he leído o he visto, encarnó un proyecto de gobierno que era dentro de los márgenes de la democracia cristiana, bastante a la izquierda y bastante parecido, si exactamente, en algún sentido, no en todo, al de la Unidad Popular. Eran parecidos. Claro, de hecho, Tomic llamó a la Unidad Popular a hacer gobierno de unidad con él, nunca le aceptaron, le dijeron no sé cuántas veces no. ¿Tú te recuerdas de aquello? La unidad del pueblo. La unidad del pueblo fue el eslogan de Tomic, inmediatamente rechazado por la izquierda, que tenía evidentemente las perspectivas de que iba a ganar la elección. Nunca jamás iba a aceptar esa alianza. Esa alianza que significaba ir a la cola. Exacto. Así que ese fue, claro, fue un gran error. Pero usted es muy joven. ¿Conoció personalmente a Radomiro Tomic? No. Yo lo vi en Valparaíso, en la Plaza Chaurren, con una pala, en ese famoso discurso de que tengo una pala, esta es la pala, mi pala, en fin, eso lo vi. Era, y era estudiante universitario. Brillante. Orador, era formidable orador. Motivador. Y tremendo líder y tremendo convincente en su idea, pero realmente, desde mi muy modesta, yo era un mocoso en ese tiempo, de manera pero que mi juicio puede ser perfectamente equivocado. Es de esas personas brillantemente equivocada, digamos, pongámoslo así. Me recordaba la teoría de la luz de Goethe, que es brillante pero está mala, de punta a punta. Entonces, la tesis de él era brillantemente expuesta y brillantemente defendida, pero sin sustento, y tanto así que pasó de lo que vemos nosotros, que todo esto terminó una división que fue bastante importante en la tragedia que siguió. Muchos años después del golpe, Tomic explicaba esto que le había sugerido a la Unidad Popular, esto va a ser el gobierno de unidad, porque él sabía que si ganaba la Unidad Popular, que era posible que ocurriera, no iba a poder gobernar siendo como era un gobierno de un tercio. Y que fue, según él, explicado, post, por supuesto, era una falla de origen que tenía el gobierno de la Unidad Popular que le iba a impedir llegar a término el año 76. Pues, esto electo el 4 de septiembre del 70, asume el noviembre y hasta el noviembre del 76, ¿no es verdad? Se truncó a mitad de camino. Hablemos de la democracia cristiana, ya que estamos hablando de eso, porque para que asumiera Salvador Allende era necesario ratificarlo, y es ratificado finalmente por el Congreso Pleno, con 153 votos contra 35, si no me equivoco, y con los votos de la democracia cristiana, que los tranza a cambio de una suerte de estatuto de garantía. Habían una serie de garantías ahí que se le exigían a Allende que suscribiera. ¿Qué fue ¿Cómo explicamos hoy día a la gente lo que era ese estatuto o pacto de garantías, como se llama también? Era un acto de desconfianza en lo que podría llegar a ser Allende, naturalmente, ¿no? Es decir, denos garantía de que esto no va a ser un camino hacia donde nosotros no queremos que sea. Y creo que mirado a la luz de hoy, hay un fallo de todas las fuerzas. Hubo un fallo de la democracia cristiana, un fallo de todas las fuerzas de la Unidad Popular, porque lo que tú estabas diciendo era evidentemente inviable que alguien con un 30% pudiera llegar a buen puerto. Más con un gobierno tan reformador. Haciendo todos estos cambios, tocando intereses, teniendo, porque aunque tú pongas en duda
a confesión de parte, el informe Church es clarísimo, no lo inventaron, digamos, el senador Church, digamos, ahí están las platas, como dices tú, está lo que se le dio al Mercurio, lo que se le dio al Partido Demócrata Cristiano, a través de no sé qué, la campaña. Y después hay otras platas que llegan después, que dicen que sostuvieron los camioneros, yo no sé, tú, bueno, eras testigo directo. Orlando, le vamos a preguntar después de eso cuando lleguemos al gobierno de Allende. Pero este paro del 72 de octubre, que el que volteó finalmente ese gobierno, creo yo, pero lo hablaremos, Orlando. Claro, pero creo que ahí todos fallaron como políticos en no haber sido capaces de evitar esta tragedia posterior. Pero, perdón, pero también era inviable políticamente que en el Congreso no se votara por Allende. Era una tradición democrática. No, era una tradición democrática, pero además habría creado una situación espantosa en el país. Hubo maniobras de Jorge Alessandri de hacer un cambio. Hubo maniobras. ¿Se negó Alessandri? Sí, lo que pasa es que eran Hubo maniobras de Alessandri. Hubo maniobras. Claro. Maniobras. ¿Cuál era la maniobra esa? Acá? La maniobra consistía en votar por Alessandri, que Alessandri renunciara y se a unas nuevas elecciones. Exacto. En las que ya podía postular Frey. Se presentaba Frey y la derecha votaba por Frey. Exactamente. Pero yo creo que la derecha ahí se equivocó totalmente al reprocharle a la democracia cristiana el voto en el Congreso. La democracia cristiana no tenía opción. Hay veces que la gente se fija mucho a veces en lo que está escrito, pero hay veces que las tradiciones son más fuertes que las constituciones, que cualquier cosa. Ahí era imposible, después de toda la historia de Chile para atrás, nunca en Chile se había desconocido una primera mayoría. Nunca. O sea, Alessandri decía por un voto. Y por lo tanto yo creo que la democracia cristiana llegó al límite con el Estatuto de Garantía, llegó al límite de lo que podía hacer. Claro. ¿No es cierto? De manera de que ese reproche que se repite hasta el día de hoy, y le decían a don Eduardo, le decían el querenqui, qué sé yo qué. Esos son... Kerensky chileno. Son miopía, no había ninguna otra posibilidad. Pero son 50 días terribles de la historia de Chile. En 13, 4 de septiembre y el 24 de octubre se funda Patria y Libertad, asesinan al comandante en jefe del ejército, cambian las posiciones al interior de la ADC, se produce un giro hacia la izquierda sin quererlo. Si hubieran llegado a un acuerdo habría sido la nueva concertación, la primera concertación de la historia. La derecha se radicaliza mucho más, la izquierda también. Es decir, son 50 días complejísimos en que va a pasar de todo. La Fundación de Patria y Libertad es un elemento claro de que había un grupo de derecha que no estaba dispuesto a aceptar el gobierno. ¿Tú participaste hablando en Patria y Libertad? La conocí después. Mira, cuando ganó Allende, yo llevaba más o menos 2 meses de director de uno de los 21 directores que tenía CIMET. O sea, era un pollo recién llegado. Creo que no había abierto la boca nunca. Y además nunca había visto un directorio con todos los asistentes. El primer directorio en que yo vi a todos presentes fue al día siguiente de ganar Allende la elección. Entonces ahí me convertí me empecé a ver las cosas un poco más de adentro. Y me acuerdo que ese periodo era terrible. ¿Por qué? Porque no había día en que no surgiera una nueva teoría de cómo se iba a evitar el gobierno de Allende. Y yo me convertí, ya me parece que tengo vocación de proscrito, porque me empecé a considerar en la tesis, oiga, déjense de pensar lesera. Este caballero el día 4 de no sé qué va a estar poniéndose la banda en la moneda y no enfrente en otro escenario porque no se va a producir. Pero costaba mucho encajar en esa teoría, porque todos jugaban a que el regimiento ayer salió una carta de no sé qué sé yo. Era imposible que eso ocurriera porque Schneider era un general enteramente, bueno, está la doctrina Schneider, digamos, de no liberación, de no intervención de las Fuerzas Armadas. Le preguntaban a Schneider y le decía, yo no tengo idea, yo no tengo opinión sobre esto. Así es. Y el que lo sucede, que es Prats, tampoco. Presidentes. Bueno, y la confirmación de la tesis mía, que era casi más intuición que otra cosa, terminó por convertirme en 4 meses en presidente de ACIMET y de la SOFOFA, de paso. Entonces, ¿por qué? Porque le había predicado desde el día 1, preparémonos para el gobierno de Allende. Y esto hay que estudiar qué vamos a hacer ante un programa que es este que está aquí. Ahora, vamos, si les parece, porque yo creo que ya llegamos un poco a que Allende definitivamente asume el 4 de noviembre la presidencia de Chile.
diría yo, con un sector importante de la población respecto del cual Allende generaba una expectativa muy grande. Entraba a la moneda por primera vez el pueblo, era una frase, una reflexión que se hacía. ¿Qué expectativa, cómo recordar eso? ¿Qué se esperaba que hiciera Salvador Allende en el gobierno? Bueno, yo tenía 20 años y, como decía el propio Allende, si un joven no es revolucionario, ¿cuándo? es una contradicción biológica.